¿El Alzheimer se puede prevenir? Sí. ¿Y se puede revertir en las primeras etapas? También. Yo doy fe de ello por lo que yo viví, por lo que viví en primera persona, en mi propio corazón y en mi propia alma, con la que fue mi madre, a quien tengo aquí presente. Decirles que ojalá yo en aquella época, en aquellos años, que eso empezó todo en el año 2009, ojalá realmente yo hubiera tenido la posibilidad de visionar lo que me costó entender en principio. Quería también comentarles a todas las personas que entran aquí en este canal, donde obviamente pues es difícil pensar que realmente la falta de la memoria que puede degenerar con el tiempo en demencia, que se pueda realmente revertir. Como les estoy explicando y como les voy a explicar, en mi caso, personalmente, y ello fue lo que me cambió mi vida. Hay muchas personas que me han escrito aquí en el canal y que me dicen que en qué cambió mi vida. Pues mi vida cambió en que en aquel momento, en aquellos años, porque ya son pues 15, 16, 17 años para atrás, todo empezó, como les digo, en el año 2009. Decirles de que mi vida cambió en el sentido de que yo tenía otras perspectivas para mi vida, para mi futuro, me movía en otro ambiente diferente a nivel profesional, pero todo lo que yo viví con mi madre y todo lo que aprendí también a base de muchísimo dolor, ello cambió mi vida y por supuesto la cambió más todavía cuando tuve la gran fortuna de conocer a través de este medio, de este aparatito, de las redes sociales, de poderme poner en contacto con una persona a la cual le tengo muchísimo que agradecer y siempre lo comparto además en mi perfil personal de Facebook, como fue y lo sigue siendo mi querida amiga la doctora Mary Newport de la Florida. Realmente para mí fue un impacto, pero era necesidad urgente que yo tenía de encontrar una forma de mejorar a mi mamá. Cuando yo era consciente de cómo mi madre pues bajaba en picado, de cómo esos efectos secundarios que luego aprendí que eran como respuesta a la medicación que ella tomaba, que es una medicación que toman todo el mundo hoy en día, que está diagnosticado con Alzheimer, de cómo esas medicaciones, drogas, porque no dejan de ser drogas, no tienen ningún fin para curar, sencillamente son drogas que actúan en los síntomas de la enfermedad, de la demencia. Pero para mí en aquellos años la verdad que era algo que me rompía el corazón, ver cómo mi madre pues fue cambiando de a poco. Una persona pues muy ágil físicamente, era delgada, una persona con muchísima empatía, una persona que además trabajó hasta los 70 años, siempre ese espíritu de servicio a los demás, una persona muy positiva, muy alegre, mucho de fe también mi mamá. Y ver pues cómo se fue reduciendo en cosa de 4 años y medio, cómo mi madre pues empezó a cambiar. Cambió su físico, muchos problemas de esos efectos secundarios, cuando además luego le empezó a llegar la rigidez, la afasia, cuando tuvo problemas también con la disfagia. Es decir, es algo muy duro. Y yo sé que quien me está escuchando y tiene a padres así en esta situación, de verdad que es algo que te desgarra el alma diariamente verlos así. Hay enfermedades que, aunque también pueden ser duras, porque al final de la enfermedad muchas personas tristemente pues es la muerte, pero el Alzheimer, la demencia, los problemas cognitivos que afectan realmente a la demencia, que afectan a esa respuesta de saber qué hacer diariamente con cosas normales de la vida, como el saberse peinar, lavar, vestirse, comer, caminar, el tomar decisiones, el saber la importancia de unas llaves, por ejemplo, ¿no? Hay enfermedades que, como les digo, como es la demencia y el Alzheimer, que te cambian la vida. Te cambian la vida porque es algo donde luchas contra el sentimiento del querer, del amor, de ese rol además, ese feeling que tenemos los hijos, las hijas, ver que esa persona va en picado, que prácticamente no está quedando nada de lo que fue esa persona, ¿no? Inclusive pues a nivel de físico, ¿no? Muchas personas con demencia acaban realmente pues con una extrema delgadez, el rostro les cambia, rostros apáticos, sin expresiones, rostros como de muy mal carácter, de muy mala leche también, por decirlo así. Quiere decir que es una enfermedad que impacta y a mí me impactó. Pero en esa búsqueda tan desesperada mía de que yo tenía que mejorar a mi madre, que mi madre no podía ir así en picado, en esa
necesidad urgente de ayudar a mi madre, de recordar esas frases de mi madre que me decía, hija mía, ayúdame, o esa frase que también siempre está en mi corazón y en mi mente cuando la recuerdo, y recuerdo su voz cuando ella me decía, al yo mirarla, cómo me quedaba sorprendida de ver esos cambios físicos en mi madre y por supuesto a nivel también psicológico, y cuando mi madre me decía de que ella no era lo que yo estaba viendo, de que ella no era esa persona, ¿no? Todo esto, pues como les digo, me llevó pues a esa búsqueda desesperada, como miles de personas en todo el planeta, quizás como tú o usted que me esté escuchando. Esa búsqueda, pues como les digo, pues además de entrar en muchas páginas de Alzheimer, de demencia, de adulto mayor, de fundaciones, de médicos, y como les digo, tuve la gran suerte hasta la fecha de hoy en día de haberme topado en mi vida y también, como no, la de mi madre, porque el bien fue extraordinario, que fue la doctora Mary Newport. Aprender de que la causa de los efectos secundarios, aprender de que esa degeneración física que las personas diagnosticadas y que tienen demencia están experimentando no es realmente por la enfermedad. Para mí eso fue un impacto durísimo. O sea, yo recordar que una propia doctora con carrera, directora además de la sala de neonatos del hospital de Sampa en la Florida, que una propia doctora me dijera a mí de que todo lo que yo veía en mi mamá, todos esos problemas físicos que tenía mi madre y que obviamente le estaban restando una calidad de vida, eran derivados pues a esos medicamentos, a esas drogas que los médicos me decían que yo le tenía que dar a mi mamá, y que empezara a disminuirle hasta quitarle ese tipo de medicación y que apostara también por una dieta cetogénica y por el aceite de coco. Para mí, como les digo, fue un impacto porque yo creía al 1000 por 1000 en la medicina y sobre todo pues en el médico que tenía en aquel momento mi madre, ¿no? La medicina, valga la redundancia, lo vuelvo aquí a reafirmar, es maravillosa si hablamos de urgencias, de cirugías, pero el resto es una medicina que está basada en provocar enfermedades, en mantener a las personas crónicas y, por supuesto, si hay una iatrogenia, en lavarse las manos. Esto yo lo viví también con mi mamá. Como les digo, a esa pregunta que hay personas que en algún momento me han dejado aquí escrito en mi canal, pues sí, me cambió la vida porque encontré un motivo en mi vida. Ese motivo es el de difundir, el de gritarlo, el de hablarlo y el de trabajar también, como no, como lo estoy haciendo, en que las personas se quiten esa idea que te han grabado en la mente el médico, el neurólogo y el psiquiatra, de que no hay nada que hacer y de que todo lo que ves en tu padre y en tu madre es derivado de la enfermedad y que la única solución es darle medicación. Como les digo, mi vida cambió ahí. Tristemente, pues para mí, en el año 2017 yo perdí a mi madre. Yo la perdí por la iatrogenia. Precisamente la iatrogenia significa el daño que puede causar un médico en una acción, en una operación o en un tratamiento, en un medicamento, ¿no? A mi madre, a mí se me ordenó de que yo le diera amoxicilina clavulónica y le produjo una hepatitis tóxica fulminante que en 2 meses se la llevó. Y desde el 2017, desde el 3 de mayo del 2017, yo ya no tengo a mi madre. Solo me queda su recuerdo en mi corazón, en mi mente, el amor por mi madre y sus restos, sus cenizas como las tengo aquí en casa. Y a partir de ahí, como les digo, mi vida cambió. Encontré que yo tenía una misión en este mundo, a pesar de todas las contracorrientes que he encontrado en el camino, porque evidentemente, claro, ir en contra de lo que nos han enseñado o ir en contra de la conocida bata blanca, donde parece que una bata blanca sea el Dios mismo en la tierra, donde nadie puede cuestionar a la bata blanca, y si lo haces, pues te vas a encontrar con respuestas como del tipo, pues si no estás conforme o contenta conmigo, pues búscate otro médico, búscate otro neurólogo, o si dejas de darle la medicación y ocurre algo, será tu responsabilidad. O también darte cuenta que en el momento en que yo, por ejemplo, quité a mi mamá de ese protocolo y dejé de darle esas drogas infernales, pues apenas llamaban para preguntar cómo estaba. O apenas la doctora familiar, llamaba para decirme tal día le vamos a hacer una analítica de sangre, como mínimo para saber cómo sigue ella, ¿no? Aunque estaba espectacular. El cambio que mi madre dio de verdad que fue espectacular, empezando por la propia rigidez, ¿no? De ello, cuando yo escribí mi primer libro, que era Mejoría de la demencia y alimentación, en ese primer libro la propia doctora
que era la doctora familiar que teníamos en casa, que además vivía en mi mismo pueblo, que éramos amigas, que nos encontrábamos cuando íbamos a comprar a los centros. Ella misma estuvo presente además en la presentación de mi libro. Ella misma me felicitó por el trabajo que yo había hecho de forma empírica en esa desesperada necesidad de encontrar una forma de mejorar a mi mamá, ¿no? Y de que ella misma reconocía que como médica había sido incapaz con sus conocimientos de darle esa calidad de vida que yo logré con mi madre. Pero como les digo, tristemente estamos en un mundo donde lo bonito es lo que prevalece, lo funcional, lo que realmente es positivo, lo que aporta a la sociedad, ¿no? Y por el adulto mayor se apuesta muy poco. Al adulto mayor se le cronifica, se le tiene cronificado con múltiples efectos secundarios, con múltiples efectos a nivel físico y cognitivo, como es en el caso del Alzheimer, del adulto mayor. Se les explota todo lo que se puede con ellos, no importa el daño que se les está realizando. ¿Qué significa también no importa el daño que se les realice? Quiero decir de que si un médico tiene claro y te dice sinceramente de que la demencia no tiene solución amparado en la medicina, ¿quién es entonces un médico para recetarte una droga que no le va a mejorar la memoria y sí le va a producir, por ejemplo, una rigidez o un Parkinson, cosa que no tenía, ¿no? Y hay medicamentos que conllevan a esto, al Parkinson, inclusive el conocido medicamento levodopa. Es curioso que se da para prevenir el Parkinson y realmente lo que hace es degenerar en un Parkinson a la persona. Y esta es la famosa, conocida y escuchada en el mundo iatrogenia, ¿no? Así que, como les digo, mi vida cambió totalmente y desde esa fecha, con más hincapié todavía, me sigo dedicando a lo que ustedes están escuchando. Aunque haya mucha incredulidad, aunque la gente no lo crea, y yo lo entiendo que la gente no lo crea, porque cuando el papá o la mamá está tan desgastado ya físicamente, cuando tiene tantas complicaciones, cuando tiene tantos efectos secundarios, cuando ya está tan rígido, cuando ya no camina, cuando tiene disfagia, cuando tiene afasia, cuando tiene apraxia, ¿quién se va a creer que realmente quitándole esa medicación y ajustándole la dieta y dándole ciertos suplementos pueden ganar en calidad de vida, ¿no? Sé que es difícil, porque como les digo, a mí me ocurría al principio, pero bendita la hora en la que creí en esta doctora, en la doctora Newport, porque como les digo, pues la calidad de vida de mi mamá fue increíble. Prueba de ello que además se interesaron por el caso mío, el caso de mi mamá. Fui invitada también en la Feria Biocultura, que es una de las ferias de salud alternativa más importantes a nivel europeo, que se celebra en Barcelona, en Madrid, en Bilbao, en Valencia, y fui invitada porque realmente en aquel momento yo había apostado y yo había descubierto, por también así decirlo, esta expresión, una forma de, por un lado, prevenir el problema de la falta de la memoria, es decir, la demencia, y por otro lado, lograr una calidad de vida para la persona enferma, diagnosticada y tratada con medicina. Por eso, como les digo, pues fui invitado. De hecho, me costó muchísimo además esa invitación porque precisamente fue al tercer día en el que mi madre falleció. Mi madre Juana falleció por una hepatitis tóxica fulminante que le provocó la amoxicilina clavulónica. Así consta, así quedó firmado y escrito en el propio hospital por el propio hepatólogo. Muy triste para mí, evidentemente, un mazazo, pero también comprendí que la muerte de mi madre, como la de tantas personas que hay en el mundo, no tenía que quedar en el olvido, no tenía que quedar solamente en mi corazón, sino que evidentemente es una víctima más, como tantas víctimas en todo el planeta, que desgraciadamente son tratados de forma incorrecta con esta enfermedad tan cruel como es el Alzheimer. El Alzheimer también llevamos más de 5 años, 6 años, 7 años, donde la buena medicina que ya está despegando, esta medicina que está mucho más centrada realmente en la prevención, porque ahí es donde viene la buena medicina, en la prevención. Estamos ya en una medicina que habla ya claramente de que la forma de tratar a la gente mayor, al adulto mayor, al viejecito, al abuelo, que empieza a tener lagunas de memoria, no es precisamente llevarlos directamente a ese infierno, a esa espiral que son los medicamentos. Medicamentos como quiatipina, como aloperidol, como Risperdal, como donepicilo, como el famoso parche Lexolon, la rivastinina. No,
y por supuesto tampoco las benzodiazepinas. Cuando empiezan a haber problemas en la memoria, que incluso a nosotros, que somos mucho más jóvenes, de vez en cuando como que sentimos que se nos pierde también la cabeza, porque a veces olvidamos también dónde hemos dejado ciertas cosas o qué teníamos que hacer, ¿no? La medicina, como les estoy comentando, es buena, la que ya está surgiendo en el mercado, por así decirlo, porque el bienestar es un mercado que está abarcando muchísimo a nivel global, es donde la gente pues más se está decantando. También desde la pandemia la gente comprendió perfectamente la importancia que tiene el tener una buena salud, el tener un buen sistema inmunológico, es decir, apostar por tu propia salud, que tú seas tu propio médico. También quería decirles, y estoy totalmente de acuerdo cuando escucho también a este otro compañero, al doctor Jaramillo, que él también tiene aquí un canal en YouTube y él también lo dice, y en TikTok y en las redes sociales como Facebook, que es muy cierto, ¿no? Como él lo dice, pero esto lo sabemos todos los que trabajamos en salud. Sabemos que al médico, cuando está estudiando, ¿qué nivel de preparación a nivel de nutrición tiene? 0. ¿Qué nivel de conocimiento a nivel de suplementación? 0. ¿Qué nivel de conocimiento tiene realmente de la prevención de la enfermedad? 0. Al médico se le enseña, o al médico de la escuela antigua se le había enseñado, y todavía aún se le enseña, solamente a cómo tratar enfermedades con medicamentos, no a conocer la enfermedad. Y en el cerebro ha quedado muy demostrado. Pueden entrar ustedes en informes dentro de incluso de la propia Universidad de Harvard, en el PubMed también, donde queda demostrado de que el problema de la memoria, la falta de la memoria, además que tiene unos, por así decirlo, unos coadyuvantes que al final desembocan, ¿no? Desembocan en el problema de la falta de la memoria. Son factores que estamos viviendo hoy en día, como el estrés, la ansiedad, el nerviosismo, la falta de tener una buena calidad de sueño, aprender a alimentarnos bien, no echar mano de la comida chatarra, la falta del ejercicio, la falta del sol, la falta de una buena hidratación, la falta también de sanación a nivel emocional, de problemas en las familias. Todo esto conduce, desgraciadamente, a problemas de memoria, a falta de memoria y a largo plazo a demencia. Como les digo, hoy en día esta muy buena medicina, que es la que está apostando muy duro, como les digo, en este sector llamado del bienestar, lo tiene muy claro. Y de hecho son miles los médicos en todo el planeta que ya apuestan por este tipo de alimentación, como es la alimentación tipo cetogénica para las personas que están diagnosticadas con Alzheimer. Apuestan también por la suplementación, apuestan también por el ejercicio, apuestan por trabajar con las terapias cognitivas, las terapias de estimulación, las terapias conductuales. Todo esto es lo que aporta calidad de vida. Y también prevenir. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a darnos cuenta de que se empiezan a tener de vez en cuando despistes de memoria, es ahí donde realmente debemos enfocarnos para evitar realmente el problema de la demencia. Es decir, totalmente de acuerdo con médicos de la talla como el doctor Bredensen, como ciertos naturópatas también en mi país, en España, el naturópata José también, la doctora Miri Newport, por supuesto, el doctor Dale Bredensen, y los otros médicos de renombre, de cierta envergadura, que ya apuestan por este tipo de terapia de prevención y de terapia de manejo de la demencia. Así que esto fue lo que cambió mi vida. También decirles, antes de finalizar, de que en ese camino duro que es dar y aportar mejor calidad de vida hasta lograr quitar ese tipo de medicación, de droga que se les dan a tantísimos abuelos, y no solamente abuelos, personas de 65 años, 60 inclusive, o personas con problemas de deterioro cognitivo a edades muy tempranas también, como los 45 o 50 años, ¿no? Pero decirles de que yo sé que es complicado, que es difícil, que hay personas que a lo mejor pues lo cogen con mucha alegría, con mucha actitud y dicen van a hacer todo lo que, por un lado, yo comparto aquí en mi canal, o mi protocolo, mis dietas personalizadas, o también dietas personalizadas del doctor Bredensen, o también dietas personalizadas de la doctora Mary Newport. Y yo sé que es como difícil al principio, porque evidentemente tenemos que pasar por unas fases
con el paciente, con el enfermo. Esas fases son primero la desintoxicación por la cantidad de metales pesados que llevan durante todos estos años que están tomando este tipo de droga, de medicación que les dan. Tenemos que limpiar el organismo, tenemos que suplementar el organismo, tenemos que aprender a cambiar la alimentación, tenemos que ejercitar el ejercicio con ellos y tenemos que hacer las terapias conductuales y cognitivas y emocionales. Sé que ello a veces es difícil porque dependiendo el grado de demencia que estén o dependiendo también de los efectos secundarios tan graves que ya llevan arrastrando durante años, a veces quizás las familias empiezan con mucha actitud, con quererlo hacer todo durante 2-3 meses a pie de la letra y quizás no ven todavía cambios positivos y tiran la toalla. Decirles que estos cambios son verídicos, son ciertos. Incluso sería como, o la gente podría entenderlo también, ¿no? Que es como echarse tierra a una misma, pero yo les invito también a que visiten la web que tiene el Dr. Dale Bredensen y hay personas que han empezado a experimentar ya esas mejorías o mejorías también espectaculares dentro del deterioro cognitivo o de la demencia en las primeras etapas al cabo de un año o de 1 año y 3 meses, o de 1 año y medio de estar tomando suplementación, de estar cambiando la dieta y de estar haciendo todo el resto del otro conjunto de los otros factores que ayudan en la mejora del deterioro. Y por eso también muchas personas fracasan cuando incluso apuestan, gastan dinero, compran ese tipo de protocolo o contratan el protocolo para mejorar la demencia y se cansan cuando pasan 3-4 meses y no ven todavía esos cambios, o 5 meses y no ven esos cambios y se cansan. Y eso es un grave error. Piensen que es muy fácil enfermar hoy en día. Lo difícil es recuperar la salud. Y no es porque no se pueda. Sencillamente es difícil porque se requiere un tiempo. Y a veces las personas no están dispuestas a esperar ese tiempo. Este es el mensaje que yo les dejo aquí. Les doy gracias de verdad de corazón a todas las personas que han entrado, que entran, que están suscritos aquí en mi canal. Y de nuevo les vuelvo a repetir, con el espíritu de mi mamá, de que la prevención es la base para evitar el Alzheimer o problemas de memoria y también, cómo no, para todavía certificar y con más fuerza todavía de que se puede revertir las primeras etapas de la falta de la memoria. No caigan en el engaño de la medicina, de darles medicamentos sin ton ni son. No caigan en esa trampa, porque esa trampa es la que conlleva el deterioro. ¿Y de qué forma? Conlleva deterioro cognitivo, reduce también el volumen del cerebro, ese tipo de droga, de medicación, y los reducen físicamente. Ahí lo dejo. Como siempre, miles de gracias de verdad de corazón. Gracias por toda la gente que me apoya, por la gente que entra en mi canal, por la gente que comparte el canal. Gracias también por las suscripciones que son totalmente gratuitas. Para mí esto también es algo nuevo. Yo también aposté por esta plataforma YouTube a nivel mundial. Es una de las plataformas más utilizadas diariamente. Y aposté también porque, como en su momento y como lo sigo sintiendo, creo que yo tenía un porqué. Yo tenía, como acabo de explicarles, algo que me cambió la vida, algo que me ha marcado la vida y algo que es el motor de mi vida. Empezando por mí misma también, la prevención en mí y la prevención para ustedes. Y que por supuesto que no hayan tantas víctimas como las hay anualmente debido al problema de este tipo de tratamiento de medicinas, drogas que no curan, que paralizan, que destrozan, que rompen corazones y que los hacen llevar a una espiral infernal. Gracias de verdad de corazón. Nos vemos en el siguiente. Comparte este tipo de información, comparte de mi canal y mil gracias. Nos vemos en el siguiente.